Hola, muy buenos días. La Iglesia Bautista Fundamental Independiente de Jerusalén te da la bienvenida. Y bueno, hoy 9 de agosto del 2020, pues iniciamos con algo tan hermoso que Dios quiere para nosotros. Y Dios nos ha permitido salir de la iglesia para poder compartir la palabra de Dios alrededor de lo que el Señor quiere que llevemos la palabra. Pues bien, hoy tenemos el tema, hermanos, la plenitud de la vida de Cristo. Quiero que me acompañes al libro de Colosenses. Acompáñame al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8 al 3, 4. Yo inicio con el versículo 8 y tú con el consecutivo, y nos estaremos reuniendo en el versículo 4. Lo tenemos, Colosenses capítulo 2, versículo 8 al capítulo 3, versículo 4. Lo tenemos. La palabra de Dios dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no eran contrarias, quitándolas de en medio y clavándolos en la cruz. y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos con la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es uso del que debe de venir, pero el juego es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Y sirviéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose con las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, Tales como no manejes ni gustes en conformidad a mandamiento y doctrina de hombre, cosa que todas se destruyen en el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto, voluntario de humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si Amén. pues habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Juntos el 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a orar, hermanos, para que Dios pueda dirigir este estudio y que sea la voluntad de mi Dios para que podamos deleitarnos. Padre bendito, en esta mañana te damos gracias por la gran bendición que nos permites salir del templo. Gracias por la bendición que nos das de que podamos seguir caminando en tu santo nombre. Padre, heme aquí, te escuchamos. ¿Qué tienes preparado para esta mañana? Suplicándote humildemente, Padre, que derrames al Espíritu de Dios
en los corazones de mis hermanos y suplicándote, Padre, que quites todo mandamiento humano que salga de mi boca y que derrames al Espíritu de Dios. Gracias te damos en esta mañana y te pedimos, Padre, humildemente que necesitamos tanto de ti, que no nos desampares. Lleva a cabo tu plan, porque sabemos que tu plan es perfecto y que se haga tu voluntad en esta mañana. Te lo pedimos, Padre. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Gracias le damos al Señor por esta gran bendición que nos ha permitido. Pero quiero que no me quites, pon un separador ahí en tu libro de Colosenses, porque vamos a regresar ahí. Quisiera comentarte algo muy hermoso, lo que Dios tiene para con nosotros, la plenitud de Cristo, ¿verdad? Algo que nos llenamos de gozo y que nos dice el Señor que estamos plenos en Él. Pero ¿qué significa plenitud? Quiero decirte, en el griego se dice pleroma. Se traduce en plenitud. También se vierte como el cumplimiento o abundancia. Algo muy importante que Dios nos viene a dar, el cumplimiento de ¿qué? De su palabra, ¿verdad? La abundancia que Él quiere que nosotros nos deleitemos en Él. ¿Para qué? Para que sigamos creciendo en su santo nombre. Pues bien, hermanos, veremos literalmente, recordemos que el llenado que se recogieron de los pedazos de cestas fueron llenos de ¿qué? De lo que sobró de los peces. Vemos ahí cómo esa gran enseñanza que Dios nos deja, recogieron pedazos, ¿verdad? Fueron 12 cestas. ¿Y a cuántas personas Dios permitió darles de comer? A 5,000, ¿verdad? 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Pues bien, Dios quiere que nosotros entendamos ese mensaje, que literalmente vemos la llenura o la plenitud de ¿qué? De las canastas, ¿verdad? Esa enseñanza que Dios nos da es para que nosotros en estos momentos sea aplicada exactamente para la iglesia, el cuerpo de Cristo, la plenitud de que todo lo llena Él en todo, ¿verdad? Porque sin Él estamos vacíos. Y hoy quiero que tú me acompañes al libro de Efesios. Pon un separador ahí en el libro de Colosenses. Efesios capítulo 1, versículo 21 al 23. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Quien lo tenga puede leerlo para que podamos deleitarnos. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hasta el 23, hermana. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual en su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En todo, ¿ven? Pues ciertamente, vamos ahí a tu encabezado que dice en tu Biblia, el espíritu de sabiduría y de ¿qué? Y de revelación. De revelación. Pues ciertamente, Cristo habita, es toda la plenitud de su deidad, ¿sí? Es corporalmente. Vamos, quiero que regresemos allá al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 19. ¿Qué nos dice? 3:19. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses, capítulo 3, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amén, hermano. Los deberes sociales de la nueva vida que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios quiere darnos ese cumplimiento, ¿sí? Y esa abundancia para que nosotros estemos plenos ¿en qué? En Cristo, ¿verdad? Pues, hermanos, el propósito del cumplimiento es el último deseo de la sabiduría que nos viene a revelar Dios para nosotros. Una vez que el creyente tiene como destino ser, está lleno de toda la plenitud de Dios. Hay que entender y comprender exactamente que como cristianos debemos estar llenos del Espíritu de Dios. ¿Y qué quiero decirte? Antes no conocíamos a Cristo. Antes hacíamos las cosas conforme a nuestra voluntad. Pero ahora que tenemos la palabra de Dios, Dios quiere darnos esa plenitud, ese cumplimiento y esa abundancia en la cual vamos a ir disfrutando en la palabra de Dios. Pues bien, así que hermanos, unidos en Cristo,
por el Espíritu como miembros de su cuerpo, ¿verdad? Llenos de toda su riqueza y de poder y amor a Dios como la cabeza celestial, gozando su presencia y la gracia que nos ha dado de que Él ha recibido nuestros pecados para que nosotros formemos parte de la familia de Dios. Él fue a la cruz, derramó su sangre por todos los pecadores, y algo muy importante que a veces no estamos comprendiendo, todo lo que pasó para que nosotros pudiéramos ser salvos. Dios nos ha dado esa gran bendición de que Cristo habita toda la plenitud de su deidad, ¿verdad? Esa deidad que nosotros estamos viendo. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque soy pleno. Gracias, Señor, porque estoy bien. Y ahora, gracias, Señor, porque me estás dando ese cumplimiento de que puedo seguirte con tanto gozo. Y gracias, Señor, por esa abundancia de que me has mostrado el Evangelio, de poder seguir caminando en tu santo nombre. Pues bien, quiero decirte que el apóstol Pablo nos dice que el mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo, ¿verdad? Hoy el mediador no lo es uno solo, pero sí es uno, ¿verdad? ¿Quién es? Jesucristo. Pero quiero que me acompañes ahí al libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Acompáñame al libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 al 7. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido pecador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. El apóstol Pablo nos habla con toda certeza, el cual quiere que todos, ¿qué? Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues ciertamente creo que lo que te estoy hablando es la verdad, ¿verdad? No te estoy mintiendo, porque si fueran mis palabras, serían en mandamientos de hombres. Hoy quiero que tú vayas disfrutando la palabra de Dios, porque lo que estamos leyendo es exactamente la Santa Biblia Reina Valera 1960, en la cual nosotros vamos desarrollándonos. Pues bien, dice la palabra de Dios. Vamos a regresar ahí a Colosenses. Vamos a regresar al libro de Colosenses. Ahí dice, mirad que nadie os engañe, ¿verdad? ¿Cuántas veces el tentador quiere sacarte de la palabra de Dios? Y lo vemos cuando tú no estás leyendo la Biblia. Quieres escuchar filosofías huecas. Quieres tú escuchar tradiciones de hombre. Pero vamos, quiero que me acompañes ahí al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8 al 10. Vamos a escuchar lo que la palabra de Dios nos quiere dar. Vamos, acompáñame. Quien lo tenga puede leerlo, ¿verdad? Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén, hermano. Ciertamente, la plenitud de la vida en Cristo, ¿verdad? Y nos habla con toda claridad el apóstol Pablo, que les dice a los colosenses, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Filosofías y huecas sutilezas. Son según las tradiciones de los hombres. Y lo vemos ahora en estos tiempos. Quiero darte un ejemplo. En estos tiempos, qué bendición que Dios nos ha permitido compartir la palabra en el hogar. Disfrutar la palabra en el hogar. Y ya que pues a veces vamos a la iglesia donde hay multitud, pero no vamos con esa convicción. Hoy Dios nos ha dado esa convicción de que podamos estar plenos. ¿Por qué te digo plenos? Porque estamos cumpliendo, ¿qué? Con la palabra de Dios. Y quiere que nosotros abundemos en ella para que nos deleitemos y que podamos seguir creciendo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, la palabra de Cristo muere, ¿qué?
en abundancia, ¿verdad? Y es exactamente lo que Dios quiere, que nosotros estemos abundantes. Pero bien, ciertamente, hermanos, debemos estar muertos, ¿qué? Al pecado, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros dejemos el pecado. Por eso teníamos nuestra antigua naturaleza. ¿Y qué hizo Dios? Cuando no le conocimos, llegamos a los pies de Cristo y Dios, ¿qué nos dio? Una nueva vida, ¿verdad? Tuvo que ir a la cruz, ¿para qué? Para pagar nuestros pecados. ¿Qué hubiera sucedido si no hubiera pagado los pecados por nosotros? Ahorita vamos a ir a un punto muy especial. ¿Quién debería haber cargado la cruz? Nosotros, ¿verdad? Pero qué gran bendición que Dios nos está hablando y nos está diciendo claramente, ¿sabes qué? Quiero que tengas tú esa plenitud de la vida que tengo yo en Cristo Jesús. Somos sus hijos, ahora ya formamos parte de la familia de Dios, el cual quiere que nosotros estemos llenos, así como toda la iglesia esté plena en Cristo, llegamos nosotros a tener el cumplimiento de ¿qué? De que su verdad es vida. ¿Qué pasa si yo no te hubiera hablado la palabra de Dios? Pues creo que tú estarías levantando la mano, lo que tú estés hablando no es lo correcto. Pero la palabra de Dios nos lleva a que sea manifestada para que nosotros podamos entender claramente. Pues bien, hermanos, debemos estar muertos en el pecado. Vamos ahí al versículo 12, Colosenses capítulo 12, vamos a ir describiéndolo un poquito. ¿Qué dice en Colosenses 2:12? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén, hermano. Ciertamente Dios quiere que nosotros como cristianos fuimos resucitados con él, ¿verdad? Y no servimos más ya que al pecado, ¿verdad? Ya fuimos bautizados como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Murió y ¿qué? Resucitó. Pues es exactamente lo que Dios quiere, que nosotros ya no sirvamos más al pecado. ¿Qué pasa cuando nosotros seguimos en pecado? Nosotros apagamos al Espíritu de Dios. Pero ciertamente Dios quiere que como creyentes tengamos un destino de ser. ¿Cuál es? El ser llenos de toda la plenitud en Dios, ¿verdad? Por eso vamos a ir describiendo lo que Dios tiene para con nosotros y sigamos ahí. Hermanos, Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Amén. Sí, ¿verdad? Amén, sí. Nos ha perdonado porque Él nos da paz, nos da gozo, porque somos ¿qué? Salvos por gracia, ¿verdad? Ahí en el versículo 14 al 15, ¿qué nos dice? Perdón, el 13, dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Perdonaos todos los ¿qué? Pecados. Nos perdonó todo, ¿verdad? Y qué gran bendición cuando vamos entendiendo algo que en este mundo le haces tú algo a alguien. ¿Y qué hace el hombre? Pues cuando llegues a mí, vas a encontrar el problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí en el mundo nos vengamos. Y con Cristo, ¿qué nos dice? Perdona. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros estemos plenos. Estemos en una vida en Cristo. Que nosotros nos deleitemos y que, pues ya estamos muertos al pecado. Seguir caminando, ¿verdad? Pues nos ha perdonado todo, ¿verdad? Dios quiere que nosotros nos deleitemos. Así que, hermanos, gozaos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos deleitemos en su palabra. Así que Cristo dice que more, ¿qué? La palabra de Dios en abundancia. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos deleitemos. Así que, hermanos, vamos a perdonarnos unos a otros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que como Cristo nos ha perdonado, ¿nosotros qué? ¿Tenemos la capacidad de perdonar? Pues sí, ¿verdad? Entonces vamos a perdonar a nuestros enemigos. Si Dios nos ha perdonado por nuestros pecados, vamos a entenderlo claramente. Teníamos una antigua naturaleza, ¿verdad? Esa antigua naturaleza, ¿qué es lo que hacíamos? Cosas incorrectas. Pero creíamos nosotros que era correcto, ¿verdad? Ahora bien, Dios nos perdonó por toda esa maldad, todo ese pecado. Nos perdonó nuestro Dios Todopoderoso y ahora estamos viviendo por gracia y por la fe, ¿verdad? Ahora, si ya perdonó nuestros pecados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perdonar a nuestros semejantes, ¿verdad? Pues bien, vayamos ahí en el versículo 14. Y ahí quiero que tomen en cuenta este versículo y que lo subrayen bien, le pongan un asterisco o algo para que ustedes cuando estén en casa
lo analicen correctamente. Pero ¿qué dice en el versículo 14? ¿Qué dice, hermanos? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, 15, hermano, también. y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Pues bien, hermanos, Dios está anulando ¿qué? El acta, ¿verdad? Esa acta que teníamos nosotros en la antigua naturaleza. ¿Qué quiero decirte con esto? El pecado que habitaba en nosotros, ¿sí? Esa antigua naturaleza que Dios clavó en la cruz todos nuestros pecados. ¿Qué quiero decirte con esto? Esa acta que nosotros teníamos en nuestra antigua naturaleza, nosotros seguíamos caminando con ella. Pero Dios en esa acta nos dice claramente, que, ¿sabes qué? Deja todo porque nueva criatura vas a ser. Las cosas viejas van a pasar, todas van a ser hechas nuevas. Pero ¿qué sucede? Muchas personas, quiero ponerte un ejemplo, muchas personas dicen, es que Dios no me puede perdonar. Soy muy malo. Aquí lo estamos viendo, que dice, anulando, ¿qué? El acta de ¿qué? De los decretos. Que había contra Nosotros. Nosotros teníamos una antigua naturaleza, ¿estás de acuerdo, hermano? Sí. Esa antigua naturaleza, tú la conoces perfectamente bien, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Hay muchas personas que te conocen y conocen tus actas, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Que el hombre no te va a perdonar, el hombre te va a señalar y te va a decir, es que tú tienes esta acta y te van a decir la descripción de tu vida, ¿no? Pero qué gran bendición que nos dice ahorita aquí Dios, anula el acta de los decretos que había contra nosotros, ¿verdad? Que nos era contraria, quitándolas de en medio y clavándolos, ¿en dónde? En la cruz. Nuestra antigua naturaleza, todo lo que fuimos antes de que no conocíamos a Cristo, ¿qué hizo Dios? Nos los quitó, ¿verdad? Y qué gran bendición. ¿Dónde quedaron clavados? En la cruz. Porque Dios murió en la cruz, ¿verdad? ¿Por quién? Por todos nuestros pecados. Así que es algo tan importante que entendamos claramente que Dios está anulando toda acta de nuestra vida. Él nos ha limpiado para que seamos, ¿qué? Nuevas criaturas. Formamos parte de ¿qué? De la familia de Dios. Pero ciertamente ese ejemplo que te digo, el hombre no quiere dejar esa acta. ¿Por qué no quiere dejar esa acta? Porque dice, es que he sido muy pecador. No he podido yo restablecer. Nadie me va a perdonar. Pero si tú vienes a los pies de Cristo, ¿quién va a perdonar tus pecados? ¿El hombre o Dios? Dios, ¿verdad? Nos dice claramente que va a clavar ¿qué? Todos tus pecados, ¿en dónde? En la cruz. ¿Y quién fue crucificado en la cruz? Jesucristo. Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Pero bien, ciertamente esa acta que a veces traemos, no la podemos dejar. ¿Por qué? Porque traemos pecado. Dios quiere que nosotros dejemos, como creyentes, tenemos un destino de ser. ¿Y ese destino de ser cuál es? En Cristo. Por eso es muy importante, cuando estamos leyendo, ay Señor, ¿nueva criatura soy? Sí, las cosas están pasando. ¿Por qué? Pero Señor, si es que soy pecador, yo no puedo dejar esto. Pero algo tan importante, cuando dice Dios, yo anulo toda la acta de tu vida. Pero es que Señor, tengo esto. No. La Biblia nos está mostrando con mucha claridad, nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Nosotros éramos pecadores? Sí, ¿verdad? ¿Éramos perversos? Sí. ¿Éramos malos? Sí. Pero qué bendición cuando Dios nos dice, no te preocupes, voy a clavarlos, ¿en dónde? En la cruz. Y qué bendición cuando entendemos este concepto, este versículo, dices, gracias Señor, gracias, ¿por qué? Vamos, entendamos el versículo 18, vamos. Dice, nadie os prive de vuestro premio. Aquí hay algo muy importante. Ya tenemos un premio, ¿verdad? ¿Y ese premio cuál es? La salvación, ¿verdad? ¿Quién nos está privando?
Nadie, ¿verdad? Ahora ya tenemos esa libertad de que dice el Señor, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. ¿Qué quiero decirte? Así el impío está molestándote y diciendo, es que tú eres esto, y quieres seguir molestándote, mencionándote y regresándote a tu antigua naturaleza para que tú no dejes eso, ¿verdad? Pero qué bendición cuando Dios me dice, voy a anular el acta de los decretos que había contra quién. Contra nosotros. Así vamos entendiendo que somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasadas. Hicimos un pacto con Dios en el cual Dios quitó todo nuestro pecado. Ahora sí somos familia de Cristo y vamos como dice el apóstol Pablo, el mediador entre Dios y ¿qué? Los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Ahora Jesucristo, ¿dónde está? En nuestro corazón. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido como nuestro Salvador. Ahora Dios ha perdonado toda esa maldad y ha anulado todos, ¿qué? Nuestros pecados, ¿verdad? Pero vamos ahí a Efesios. Quiero que me acompañes ahí. Regrésate a Efesios. Efesios 2. Efesios 2, 15 al 22. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. 2, 15 al 22. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y uno nuevo hombre, haciendo la paz. Hasta el 22, hermana. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Hasta el 22, hermana. En que todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén, hermano. Sí, vamos, nos está dando aquí la respuesta a Dios, ¿verdad? Nos está dando la respuesta. ¿Miembros de qué? Somos miembros de la familia de Dios, ¿verdad? ¿Por el qué? Por el mismo Espíritu del Padre, ¿verdad? Así que, hermanos, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios nos está contestando aquí claramente, dice, y aquel que es poderoso, ¿verdad? Vamos, acompáñame ahí a Efesios capítulo 3, versículo 20, que es 21 y 22, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es poderoso? Dios, ¿verdad? Entonces, si Dios nos ha perdonado, vamos a deleitarnos de que ya formamos parte de la familia de Dios. Ahora, ¿qué gozo debemos mantenernos? Pues más, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo nos dice, regocíjate y gózate en la palabra de Dios. Pues bien, hermanos, nadie te puede juzgar, ¿o sí? No. ¿Quién? Ya fuimos juzgados ¿por quién? Por Cristo, ¿verdad? Ahora, si Cristo ya nos juzgó, el tiempo, ya que nos dice, pues ya te juzgué, ahora sigue la palabra, sigue en el reposo. Esto, el día de reposo equivale al sábado, ¿verdad? Ahora, es muy importante que nosotros entendamos lo que dice la palabra. Regresemos a Colosenses 2:16. Vamos a Colosenses 2:16 al 18. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad
y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, hermanos, ¿sí? Así es que nadie nos puede juzgar ya, puesto que ya todo lo que le entregamos a Cristo, Dios nos ha perdonado. Y ahora, ciertamente, quiero decirte, Él anuló nuestra acta, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Nos quitó lo que no nos pertenecía, ¿verdad? Y si ya nos quitó lo que no nos pertenecía, seguimos adelante, ¿verdad? Dios quiere que nosotros estemos unidos en el crecimiento que da Dios. ¿Cuál es? Ahí vamos al versículo 2:19 al 20. ¿Qué dice la palabra de Dios? 2:19 al 20. Quien lo tenga, pues, haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Amén, Señor. Pues bien, hermanos, estamos ligados, ¿qué? Al crecimiento de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Y nos los dice claramente, crece con el crecimiento que da Dios, ¿verdad? Pero ciertamente nos dice algo muy claro, ¿hay doctrinas de hombres? Sí, nosotros como cristianos estamos entendiendo la palabra de Dios y nosotros vamos a discernir si realmente me estás hablando la palabra de Dios o mandamiento de hombres. Por eso, como cristianos, estamos teniendo ese cumplimiento de entender y comprender la palabra de Dios, porque es abundante la palabra de Dios. Y nosotros, ¿qué? Cristo quiere que nosotros moremos en abundancia, en lo que Dios tiene para con nosotros. Pues bien, hermanos, quiero que me acompañes allí a Efesios. Regresemos a Efesios 4, 15 y 16. ¿Qué nos dice 4, 15 y 16? Dice, sino que siguiendo la verdad, escucha bien lo que dice la palabra de Dios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿verdad? De quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en ¿qué? En el amor, ¿verdad? Pues Dios quiere que nosotros tengamos esa ayuda mutua en la cual ahorita estamos compartiendo la palabra de Dios. Por eso dice Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos, ¿verdad? O entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dios quiere que nosotros nos deleitemos y quiero terminar, hermanos, con este tema que es muy grande, pero Dios nos ha dado esa certeza como creyentes, tener un destino, y ese destino es en Cristo. Recordemos, hermanos, que Él quiere que tengas esa plenitud para que puedas tener ese cumplimiento, para seguir creciendo en la palabra de Dios, y que tengas la abundancia de que Dios quiere que conozcas la verdad. ¿Para qué? Acompáñame ahí al versículo, Efesios capítulo 4, versículo 12 y 13. Y dice la palabra de Dios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué gran bendición que Dios quiere que tengamos esa plenitud. ¿A quién? En Cristo, ¿verdad, hermanos? Así que, hermanos, Dios quiere que nosotros entreguemos nuestro pecado y para que sea anulada esa acta de los decretos que había contra nosotros, ¿verdad? Así que, hermanos, que era contraria a quién? Hacia nosotros, pero quitándola de en medio, clavándolo en la cruz, Dios nos ha dado vida nueva y que podamos deleitarnos de que seamos perfectos,
Porque Dios es perfecto y Dios quiere que nosotros lleguemos al conocimiento y cumplamos la palabra de Dios. Por eso, hermano, hoy te invito a que puedas tener ese entendimiento, que quites ese entendimiento entenebrecido que a veces nos está lastimando. Recuerda que eres nueva criatura. Nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hermano, quiero darte las gracias en estos momentos por el tiempo que me permites estar contigo. Y si has llegado hasta este momento, te pido humildemente que me dejes ahí en la caja de los comentarios el comentario que tienes y te lo contestaré a la brevedad. Hoy daremos gracias a Dios por esta gran bendición que nos permite entender la plenitud de Cristo en sus corazones. Gracias y que Dios te bendiga en esta mañana y que sigamos creciendo conforme a la voluntad de mi Dios. Gracias y que tengas muy buen día en esta mañana. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Que se haga la voluntad de mi Dios. Amén y amén.